Hola compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a este segundo encuentro de nuestra diplomatura de Cuidados Feministas Integrales. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En este encuentro vamos a seguir trabajando sobre el concepto de feminismo. En una primera parte, que es esta que están viendo, vamos a hablar un poco de la historia del feminismo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y en una segunda parte va a charlar ahí sobre algunos conceptos que yo voy a introducir en esta línea histórica y que nos sirven para afinar la mirada sobre el feminismo, sobre la realidad desde la perspectiva feminista. Pasando a la parte dispositiva histórica, quiero decir, bueno, que vamos a tomar la historia de Europa y de Estados Unidos porque allí empiezan los primeros movimientos, por lo menos los que tengamos noción, de mujeres organizadas en pos de sus derechos y surgen en un momento histórico en el que ni siquiera existíamos como país acá en Argentina. O sea, nuestras mujeres más destacadas estaban ocupadas de la lucha sobre todo por la independencia o de organizarse ya sea por la independencia o por los derechos de los pueblos originarios. Va a faltar bastante para que en toda Latinoamérica nos empecemos a organizar por los derechos de las mujeres. Eso va a coincidir con el segundo periodo, si se quiere, del feminismo en Europa. Por eso es como está desfasado, sin embargo, después es tan fuerte la evolución del feminismo en nuestro territorio que vamos a ver que por ahí sobrepasamos un poco lo de Europa y Estados Unidos. Para empezar, bueno, vamos a ver el feminismo en dos sentidos, ¿no? Una es como teoría política, que es una forma de interpretar la realidad en términos de cómo se distribuye el poder entre los géneros en la sociedad y qué consecuencias tiene eso sobre la vida de las personas. Y la otra es como movimiento social, o sea, como grupo de personas organizadas para conquistar derechos. Vamos a ver que, bueno, al principio vamos a tener sobre todo una teoría y después eso se transforma en movimiento y después el movimiento produce teoría y se van dando distintas dinámicas, pero está bueno que lo podemos pensar siempre en estas dos dimensiones porque nuestra acción concreta de organización y de militancia tiene que ver con esa teoría que se produce. También vamos a describir este momento, esta historia en olas. ¿Por qué? Porque era tan fuerte lo que producía el feminismo con sus reivindicaciones que conmovía las estructuras sociales sobre las que reclamaba. Lo vamos a ver mejor ahora con el desarrollo histórico. Por último, quiero aclarar que de esta parte yo voy a decir un montón de nombres, voy a decir lugares, voy a decir fechas, voy a decir periodos históricos. No me interesa que, obviamente, que se aprendan todas estas cosas, porque no tiene sentido. Lo que sí me parece que está bueno, vamos a ver que son 4 olas, y lo que me interesa es como que nos quede claro cuál es el eje central de cada ola. ¿Por qué? Porque cada ola se va a delimitar en torno a una interpretación que hace el feminismo, tanto como teoría como movimiento en cada periodo histórico, de su opresión, de por qué surge esa opresión, y en base a esa interpretación va a ser una serie de denuncias, reclamos y luchas. Si bien tenemos mujeres destacadas en la historia, a lo largo de la historia, invisibilizadas por la historia que le escriben los varones, por supuesto, podemos decir que tenemos las primeras organizaciones, las primeras teorías feministas a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre, obviamente en Francia, en 1789. Antes de la Revolución en Francia había una monarquía absoluta, con un rey todopoderoso, con un estado muy pujante, con una nobleza y un clero, que es, digamos, toda la estructura de la Iglesia católica, obviamente todos varones, una nobleza, mixta obviamente, y todo lo que se denominaba en Francia en ese momento tercer sector, que es el pueblo, que con sus impuestos sostenía no solamente la vida lujosa de la nobleza, el clero y la realeza, sino también, por ejemplo, las campañas militares de Francia en ese momento, que no eran pocas y no eran baratas. En 1789, un aumento de impuestos para sostener todos los gastos de este Estado absolutista, en el que todas las decisiones pasaban por el rey, hay una revuelta popular que termina con la toma de la Bastilla. La Bastilla es una cárcel que estaba llena, repleta de armas, y con eso se hace la revolución. La revolución se traduce en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y acá hay que señalar que en esa revolución participaron un montón de mujeres, muchísimas mujeres de los sectores populares participaron de esta revolución, pero no vieron reflejados sus reclamos en ninguna parte. Y de hecho no produjo ninguna conquista para las mujeres. Simplemente lo que se logró es pasar de una monarquía absoluta a un sistema
que va a derivar en una república, después va a tener transformaciones, pero donde siempre el actor político es un varón o un grupo de varones. En ese contexto, una de las revolucionarias que se llamó Olimpia escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, denunciando la tiranía de los hombres, incluso de los revolucionarios, sobre las mujeres. Esto para Olimpia va a significar que la manden a la guillotina, que era la forma que tenía la revolución de terminar con sus enemigos, tanto internos como externos. En Inglaterra, para ese periodo histórico, no había una democracia, porque no hay una democracia en Inglaterra, pero sí se votaban a los parlamentarios, tal como sucede hoy, solo que en ese momento lo hacían los hombres. Ahí hay una escritora burguesa que va a escribir, se llama Mary Wollstonecraft, recuerdo que no es importante el nombre, pero va a escribir la Vindicación de los Derechos de la Mujer, y por la situación social de Inglaterra mucho más estable en esa época, ese texto va a tener circulación entre mujeres de la burguesía. En este periodo histórico vamos a ver que aparecen como dos tendencias de los feminismos que después van a tener su reflejo en las formas de interpretar la realidad. Va a haber un feminismo más burgués que va a hacer reclamos de las mujeres de los sectores acomodados, que era una igualdad de acceso a determinados derechos, bienes y servicios hacia los varones, por ejemplo, a poder educarse, a poder ejercer profesión, a poder administrar sus bienes. Y por otra parte vamos a tener a las obreras, que no tienen bienes, no tienen acceso a la educación y que lo único que, o sea, no es lo único por supuesto, pero que su reclamo más genuino, más propio, es la igualdad de salarios, la igualdad laboral, de derechos laborales, que no habían muchos derechos laborales, para decir la verdad, en esa época no había una jornada laboral de 8 horas, sino que era la hora que decía el capitalista, no habían francos, no había vacaciones, pero sí sucedía que las mujeres ganaban mucho menos que los varones por la misma tarea. Estas feministas se organizan contra esa desigualdad y contra el trabajo infantil que en esa época empezaba desde muy temprano en lugares independientes a los de los padres. Estoy hablando de niños de 8 o 9 años que están trabajando en fábricas con máquinas muy peligrosas y por larguísimas jornadas laborales, y obviamente niños que no se educaban. Ellas van a hacer reclamos en este sentido. Lo que va a aglutinar esta primera ola del feminismo es el reclamo al derecho al voto como derecho que garantiza otros derechos, ¿no? Que garantiza el acceso a otros derechos. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, tanto la de los obreros como la de los burgueses, por más derechos, nunca terminaban de traducirse en derechos para las mujeres. Estas dos corrientes en distintos lugares fueron moviéndose de distinta forma. En Inglaterra confluyeron en lo que fue el sufragismo, que juntó a mujeres de la burguesía con trabajadoras y que desarrollaron estrategias muy radicales para luchar por el derecho al voto. Intentaron con sentadas, intentaron con marchas, intentaron con lobby, intentaron juntándose a hablar con fulano y mengano, no resultó y pasaron a la acción directa, que es pintadas, romper vidrios, hacer scratches, poner bombas, y hasta una mujer se tiró abajo de un caballo del rey que la terminó matando. Así se conquistó el derecho al voto en Inglaterra. Hay una película que está muy buena, voy a ver si consigo el título, se los dejo ahí y veo si en algún lugar está para que la vean. Es bastante actual, actúa Meryl Streep, así que la sugiero un montón porque habla mucho de la lucha de las inglesas por conquistar este derecho. ¿Qué sucede? En 1914, pensemos esto, esta ola empieza en 1789 y recién a principios del siglo XX en estos países empieza a darse el voto a las mujeres. En Estados Unidos las mujeres blancas, los varones negros empezaron a votar antes que las mujeres blancas, las negras después. Y las blancas empezaron a votar en 1920. ¿Qué estaba pasando en ese momento histórico? La Primera Guerra Mundial, de 1914 a, ya no me acuerdo bien, pero 1920 y pico. Y después, en 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. Todo ese periodo de las dos guerras y la Gran Depresión económica hizo que las mujeres tuvieran otros lugares en la sociedad. Sobre todo durante las guerras que los varones se iban a combatir, las mujeres quedaban ocupando cargos de gestión en las fábricas, en los hospitales, en el frente de batalla también. Entonces, por un lado se reconocieron los derechos civiles y políticos de las mujeres y por el otro, el contexto internacional generó un avance en los derechos de los trabajadores y por ende las trabajadoras. Sin embargo, esto no solucionó las cuestiones de las mujeres y se da inicio a la segunda ola. ¿Con quién? Con dos feministas, sobre todo, que van a expresar estas dos corrientes distintas.
que señalan que las conquistas obtenidas no eran suficientes para que las mujeres desarrollen una vida plena. ¿Quiénes son estas feministas? Bueno, una es norteamericana, Betty Friedan, escribe un libro donde lo que ella aproxima es lo que va a ser conocido como el feminismo liberal. Este feminismo liberal lo que dice es que, bueno, nos falta acceder a algunos bienes y servicios que ya acceden los varones para poder salir de nuestra condición subjetiva, por lo tanto individual, que nos inhabilita a desarrollar nuestra vida en distintos ámbitos. Esta va a ser la posición liberal y esta corriente se sostiene hasta hoy. Sigue siendo muy actual. Surge otra autora, se llama Simone de Beauvoir, en Francia, más o menos en 1960. Ella escribe su libro que se llama El segundo sexo, donde hace una historia de las mujeres. Allí ella va a marcar muy claramente que la cuestión de la desigualdad es producto de un sistema que se llama el patriarcado. Ella recién va a conceptualizar el patriarcado en este momento, que lo que hace es distribuir distintos roles en la sociedad y se vale de muchos medios violentos, no tan violentos, pero todos en algún punto violentos, para reforzar esos roles que hacen girar esta ruedita del patriarcado y de la opresión hacia las mujeres. Hablo de mujeres porque en este momento histórico todavía no hablábamos del colectivo LGTBIQ+. ¿Qué va a decir Simone? Simone va a ser muy rupturista, va a decir que la maternidad es un factor de presión hacia las mujeres porque las mujeres estamos obligadas a maternar. Pensemos que por esta época recién surge la pastilla anticonceptiva y algunas mujeres que podían acceder a la pastilla anticonceptiva con lo que implicaba en esa época, que tenía muchos efectos secundarios, algunas mujeres poniendo su salud en riesgo podían controlar su natalidad, pero si no, tenían 10, 12 hijos los que salieran, de acuerdo a la relación que hubieran podido construir con un varón. Va a decir Simone que la maternidad es eso que hace que los hombres nos opriman, no por la maternidad en sí, sino por el lugar que asumimos mujeres y varones en ese rol, ¿no? Las mujeres tenemos nuestros hijos y somos como cuidadoras exclusivas y responsables únicas sobre ese ser que mañana va a hacer girar la rueda del capitalismo. Es decir, nosotras somos reproductoras de quienes producen, nosotras cuidamos a quienes tienen que producir, nosotras reproducimos la vida de quienes producen valor económico. Entonces lo que ella nos dice es esto, subvertir estas estructuras pone en riesgo los privilegios de los varones, porque implica que nosotras vamos a reclamar nuestro rol en la producción de valor y ellos van a tener que incorporarse a las tareas de reproducción. Es un lugar cómodo, es el lugar de poder producir. Bueno, a partir de esto, de estas dos autoras se van a dar, por un lado, desde el lado de Betty Friedan, esta corriente liberal, y de la interpretación de Simone se van a dar como dos corrientes. Una que es la del feminismo radical, que piensa, digamos, la opresión en este sentido, pero bien esencialista, ¿no? De que el hecho de haber nacido con vulva y vagina es lo que nos condena a las mujeres a la desigualdad, y que esta desigualdad, que tiene que ver con el rol reproductivo, se puede solucionar reorganizando el esquema de reproducción de la vida en la sociedad. Es decir, pensando otras comunidades que cuiden en comunidad, que redistribuyan los roles de cuidado al interior de las parejas, que este es el feminismo que empieza a pensar el poliamor, no sé si alguno escuchó esta palabra, pero las relaciones, no en el sentido tradicional de matrimonio de un hombre y una mujer para toda la vida, sino más fluidas. Y va a decir que con esto va a alcanzar para que la opresión de la mujer desaparezca. Simone, en cambio, en su mismo libro había dicho que no se es mujer, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. O sea, ser mujer es algo que aprendemos. ¿Por qué? Porque el patriarcado, no hay nada que venga, no hay nada de lo que nosotras somos que venga con nuestra vulva y vagina, digamos, sino que el patriarcado, por haber nacido con estas características, nos encasilla en un rol social que se sostiene en base a distintas violencias. Una de esas violencias es la construcción de estereotipos de género. Los estereotipos son eso, estereotipos. No representan la realidad, representan una interpretación de la realidad. Y quien puede imponerlos tiene un valor simbólico. Entonces surge aquí en este momento el feminismo socialista. ¿Qué dice el feminismo socialista? No alcanza con reorganizar los cuidados, no alcanza con reorganizar la reproducción,
Porque el problema de las mujeres, el patriarcado, es un problema sistémico. Y es un sistema que no actúa solo, actúa en conjunto con el capitalismo. Es decir, nosotras tenemos este rol de cuidado sobre quienes van a producir en el futuro, porque el capitalismo necesita este trabajo gratuito que hacemos las mujeres para poder reproducirse. Si las mujeres si las mujeres no hiciéramos ese cuidado, alguien lo tendría que garantizar. Y eso sale plata. Por eso también las tareas de cuidado, cuando son privadas, cuando son pagas, son muy mal pagas. En esto ¿qué hace? Romper un poco ese esencialismo de que porque somos mujeres nos toca tal cosa. Bueno, no es así. Y esto es lo que va a decir el feminismo de la segunda ola. Rompe ese esencialismo de que porque somos mujeres tenemos que cumplir determinadas tareas. No, las mujeres podemos hacer otras cosas y como vemos en esta segunda ola aparecen propuestas de cómo reorganizar la sociedad. De este feminismo socialista que les acabo de narrar, se va a nutrir lo que hoy es nuestro feminismo popular, pero esto es para otra clase. Vamos a la tercera ola. La tercera ola recupera un montón de elementos que surgen durante la anterior y transforma la pregunta, ¿no? Recordemos que la pregunta en la segunda ola es por esa opresión, ¿no? ¿Dónde está la opresión de la mujer? ¿Está en la maternidad? ¿Está en los derechos? ¿Está en el patriarcado? Bueno, hay distintas respuestas de acuerdo a la corriente. En la tercera ola van a surgir una serie de académicas, si se quiere, que después van a tener reflejo en organizaciones que ya existían, que empiezan a poner la mirada sobre quién es el sujeto del feminismo. Y esta va a ser la pregunta de la tercera ola, ¿no? Va a ser la interpretación también. ¿Quiénes son los sujetos del feminismo? ¿Por quiénes lucha el feminismo? ¿Qué derechos tiene que pelear el feminismo? ¿Son solamente las mujeres el sujeto del feminismo? ¿Solamente las mujeres son oprimidas por el patriarcado? Bueno, la respuesta va a ser que sí y no, depende de a quién escuchemos. Vamos a tener, por ejemplo, esto lo voy a decir muy brevemente porque lo va a desarrollar Eggy, pero surge un feminismo negro, sobre todo en Estados Unidos, que si pensamos en Estados Unidos hasta la década del 60 tenemos segregacionismo racial, es decir, los negros y las negras tienen sus universidades, sus escuelas, sus comisarías, sus barrios propios, los bares a los que pueden ir los negros y a los que no pueden ir, y después un mundo para los blancos. Pensemos que creo que fue década del 40-50 que hubo un gran escándalo en Estados Unidos porque una negra no le quiso dar su asiento a un blanco en un colectivo. Y si bien ellos tomaban el mismo colectivo, los negros tenían que cederle el asiento a los blancos. En este contexto, pensemos lo que es ser mujer y ser negra en Estados Unidos. Es una situación de una doble opresión. Esto ya lo van a ver con Eggy más en profundidad. También en esta época surge una feminista, recordemos que esto es la segunda ola, la posicionamos alrededor de la década del 90, hasta mediados del 2010, por ahí, un poquito más acá en el tiempo. Hay otra autora que se llama Monique Witting, que habla del lesbianismo como identidad de género. Yo sé que acá no llegamos todavía, pero para decirlo brevemente, ¿no? El lesbianismo hasta acá fue considerado una orientación sexual, es decir, una preferencia a la hora de elegir compañero o compañera sexual. Se consideraba a las mujeres, a las lesbianas, mujeres lesbianas que se acostaban con otras mujeres. Monique Witting lo que va a proponer es que no son mujeres tampoco, que son lesbianas, que la identidad de género es lesbiana. ¿Por qué? Porque significa un posicionamiento político, porque el lesbianismo tuvo una característica de mucha persecución por parte del patriarcado, no solo considerándolas enfermas, sino que sobre las lesbianas ha operado toda la vida, por ejemplo, las violaciones correctivas. Es una forma muy particular de ejercer violencia sobre las lesbianas. También tiene que ver con su rol, digamos, que no se pone en función de ningún varón, ¿no? Lo que dicen las lesbianas es, nosotras no prestamos servicios sexuales a los varones, no cuidamos a sus hijos, no reproducimos la vida, entonces estamos teniendo un rol frente al patriarcado que es emancipatorio, si se quiere. También tenemos a Judith Butler en esta época. Judith Butler escribe un texto que se llama El género en disputa, que marca toda esta época, que hace esta pregunta. ¿Quién es el sujeto del feminismo? ¿Es solamente la mujer? ¿Qué pasa con las otras identidades sexogenéricas? ¿Qué pasa que tenemos que identificarnos en un género? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos obligados a identificarnos en este género?
Así, para ir cerrando un poco esta parte que se me está haciendo muy largo, esta es la pregunta y es lo que va a llenar de un montón de contenido los movimientos feministas, porque acá empieza la discusión de quiénes se incorporan a nuestros espacios. Y durante mucho tiempo, por ejemplo, en los encuentros de mujeres en Argentina, y la seguimos teniendo, piensa en esto, el encuentro de mujeres, bueno, ya hay una gran parte que no lo nombra así, es el encuentro plurinacional de mujeres gays, lesbianas, trans, travestis y transexuales, y aún estamos discutiendo ese nombre. ¿Por qué? Porque en estos espacios se les cerraba mucho la puerta, y sigue sucediendo, aunque lo combatamos, sigue sucediendo, se cierra la puerta sobre todo a las mujeres trans, ¿no? Y había como dos carriles, uno por el que iba la organización de las mujeres con sus reclamos, que para este periodo están muy vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, y otro en el que se empiezan a organizar las organizaciones de distintas disidencias. Se organiza la CHA, se organizan grupos de mujeres lesbianas, se organizan grupos de mujeres trans. Y empiezan a dotar al feminismo de un montón de recursos interpretativos, pero también de reclamos, ¿no? Por algo hoy estamos reclamando por el cupo laboral travesti trans, entre un montón de otros derechos que les faltan a la comunidad trans travesti. Llegamos a la cuarta ola, no me quiero extender un montonazo porque ya es un video más largo de lo que pensaba que fuera, pero la idea de que pensemos esta cuarta ola en el sentido de que el mayor reclamo va a ser acá sobre la vida, la salud de las mujeres en clave de terminar con la violencia y la injusticia. Es un reclamo muy amplio que contiene mucho de lo que charlamos hasta acá. Hay una idea de que esta cuarta ola surge en Latinoamérica, precisamente en Argentina, y precisamente el 3 de junio de 2015, que fue el femicidio de Kiara Páez, en donde lo que hicimos acá es sin precedentes. La forma en que tomamos la calle en Argentina en ese momento fue sin precedentes. Y esta sin precedencia empezó a repetirse. Se repitió en nuestro país, pero se repitió en muchos lugares. No vamos a tener acá como grandes referentas porque la verdad es que ha habido una proliferación tanto de la teoría política que se llama estudios de género en general, ¿no? La psicología analizando en términos feministas, la sociología, la política, la economía, distintas disciplinas tienen su vertiente feminista. Las mujeres empezamos a tomar nuestra voz y a hablar desde este lugar. Entonces es muy difícil señalar referentes, porque tendríamos que señalar referentes en distintos ámbitos, es dificilísimo. Tenemos referentes ecofeministas, por ejemplo. Es un montón. Lo que vamos a hacer es tratar de catalogar algunos movimientos, sobre todo a lo largo del mundo. Vamos a tener, por ejemplo, los paros de mujeres. Acá en Argentina hicimos varios paros de mujeres, sobre todo vinculados al 8M, en articulación internacional, y hicimos también un paro de mujeres cuando fue el femicidio de Lucía Pérez, tal vez alguna lo recuerde. Yo creo que fue en 2017, o 2016 o 2017, en octubre. En esos paros lo que hacíamos era, la consigna era: nosotras movemos al mundo, nosotras paramos, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotros. ¿Qué queríamos decir? O sea, hay una identidad de clase ahí con lo que producimos y lo que aportamos a la vida comunitaria, y que eso no se devuelve en términos de seguridad para nosotras. Lo que el sistema nos devuelve es violencia, es discriminación, es femicidio, abuso sexual. Entonces tenemos toda esta ola que es los paros de mujeres, que en general están asociados a las reivindicaciones laborales y el reconocimiento de las tareas de cuidado como un trabajo, pero que también a veces se asocian con la violencia, como pasó con el caso de Lucía acá, y pasó también en otras latitudes. Hubo en Polonia también un miércoles negro, como el nuestro, como ese paro de Lucía, en el que las mujeres reclamaban para que no se retrocediera en la ley de aborto por causales que tenían. Ellas tenían una ley de aborto similar a la nuestra que tuvimos hasta diciembre, que era por causales, y lo que quería hacer el régimen en ese momento era eliminar toda posibilidad de que las mujeres puedan abortar y que se investigue cada vez que una mujer llegara con un aborto a un hospital. Esto quería decir que no solo que perdíamos la autonomía sobre nuestro cuerpo, sino que nuestros cuerpos perdían su propia autonomía. Una no podía abortar espontáneamente porque podía terminar en cana. Después estuvo todo el movimiento Me Too, que tal vez lo conozcan, que son mujeres sobre todo norteamericanas, pero esto por la trascendencia, eran todas figuras
muy públicas. Estamos hablando de Madonna, o sea, de Madonna, Lady Gaga, mujeres del cine, Natalie Portman, distintas mujeres saliendo a decir, a mí me pasó esto, a mí me abusaron, de mí abusaron, a mí me ejercieron violencia. Y las redes masificaron la posibilidad de llegada y de que todas comprendiéramos que esto nos pasa a todas, que no hay una de nosotras que no tenga una historia para contar. Entonces es bastante importante además el rol de las redes sociales en la posibilidad de organizarnos y de desarrollar teoría en esta ola. Acá en Argentina podemos decir, no me quiero meter mucho, pero por ejemplo acá también estuvo lo de mira cómo me pones, ¿no? En este sentido. Y bueno, y después también algo que internacionalizamos desde acá es la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tuvo su expresión en otros países. Así podemos ver que en esta época surgen un montón de reclamos con distintas interpretaciones, ¿no? Porque nosotros en estos reclamos tenemos feministas radicales que están reclamando contra la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Piensan que hay violencia hacia el colectivo trans travesti, pero piensan que es otro tipo de violencia y adhieren en muchos casos a las luchas, pero las consideran separadas. Y después tenemos transfeminismos, que son organizaciones que integran. Esto es una categoría un poco compleja porque no todas las personas trans la aceptan. Pero a lo que voy es que tenemos un tipo de feminismo que incorpora esas demandas, que las asume como propias, porque entiende que tienen todo que ver con la opresión patriarcal. Incorporamos reclamos sobre la justicia, incorporamos reclamos contra la violencia, incorporamos reclamos para apropiarnos de nuestra sexualidad en todos los sentidos, ¿no? No solamente no sufrir más violencia sexual, sino poder decidir en nuestra sexualidad, si queremos ser madres cuando queremos, si queremos interrumpir un embarazo. Sobre nuestra salud en distintos sentidos, sobre poder ocupar espacios, sobre poder organizarnos en el territorio de forma comunitaria y que eso, digamos, sea visibilizado y reconocido por el Estado. Esta cuarta ola que está recorriendo en un sentido mucho más amplio que las anteriores todos los países, de hecho hasta en lugares como muy difíciles de pensar la organización feminista, por ejemplo en la India. En la India se hizo una manifestación donde 5 millones de mujeres se dieron la mano y dieron vuelta a una ciudad. Imagínense, una locura. Todas estas expresiones que además tienen una traducción en sentido de movimiento. Hasta acá tenemos una teoría política acumulada del feminismo muy grande, muy rica, muy diversa, pero en la cuarta ola vamos a tener sobre todo un movimiento, distintos movimientos de mujeres y de la comunidad LGTB a lo largo y a lo ancho del mundo, organizándose para conquistar más derechos, sobre todo en lo vinculado a la lucha contra la violencia y a la autonomía económica y de los cuerpos de las mujeres y las personas LGTB. Bueno, compas, hice un video un poco más largo de lo que pensaba. Espero que les haya quedado más o menos claro. Por supuesto que estoy a disposición. Y bueno, les dejo con el videito de EI para que sigan profundizando y esperamos sus consultas y preguntas y demás.